Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ha vivido en los últimos días la experiencia del poder político y financiero al servicio de la impunidad sobre la investigación periodística de los llamados papeles de Pandora. La alianza oficialista, donde se incluyen algunos legisladores autodenominados de izquierda, negó el informe de una comisión de la Asamblea Nacional sobre la vinculación del presidente Guillermo Lasso con las guaridas fiscales. Ni siquiera dio paso a lo que en Chile fue un proceso negado en el Senado contra Sebastián Piñera. ¿Qué implica esto para este país andino? Queda todo en la impunidad, ya no habrá más investigación al respecto de lo que hicieron más de 600 periodistas en todo el mundo y que hoy mismo esos periodistas siguen insistiendo con sorpresa sobre lo que pasó en el Ecuador. De esto queremos conversar con el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret. Qué gusto tenerte acá, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Orlando. Un saludo muy cordial a la audiencia. Bien, un poco pendiente y preocupado de lo que sucede en Ecuador, seguramente a diferencia de otros países en los cuales hay una serie de acciones que van caminando en torno a un acto que es totalmente cuestionable. Imagínate que los mandatarios en determinados países del mundo tengan todos sus recursos, sus dineros en guaridas fiscales, como yo las llamo. Hay que darles el nombre que se merece. Son guaridas porque se utiliza para esconder dinero cuando no quieres que se sepa. Entonces yo utilizo el término correcto, guarida fiscal. En el caso del presidente Lasso, resulta que hay una comisión en la Asamblea Nacional en Ecuador que realizó todo un proceso, un procedimiento de investigación, de fiscalización. Salieron a la luz una serie de elementos que podrían configurar un incumplimiento a la ley por parte del presidente Lasso, porque en el Ecuador hay una ley específicamente para el tema de los paraísos fiscales en el cual te prohíbe a los servidores públicos. Es el único país que tiene una ley de esta naturaleza, ¿verdad? A diferencia de los otros países como Chile y otros países, en Ecuador sí hay una normativa específica. La normativa específica te prohíbe que un funcionario público o una autoridad electa popularmente pueda tener dinero, empresas o bienes en paraísos fiscales. Esa es una ley que está en vigencia, bueno, digamos a raíz de una consulta popular se hizo esa ley y por lo tanto el presidente Lasso ha incumplido a nuestro modo de ver esa ley del pacto ético, conforme nosotros lo denominamos. Resulta que la Asamblea Nacional hace una investigación, al final hay un informe, ese informe de cierta forma se aprueba, Orlando, ese informe se aprueba, se conoce, se aprueba, pero lo que me preocupan son las recomendaciones que habían dentro de ese informe. La manera inicial, había una recomendación que fue un poco polémica en el sentido de que había como destituirle al presidente Guillermo Lasso. Yo creo que al final del día el procedimiento queda abierto, no es que se ha terminado esa investigación, por el contrario, al final del día se aprobó una moción en la cual, o una resolución de la Asamblea Nacional en la cual ese informe va a las diferentes instancias, tanto en el ámbito administrativo con la Contraloría General del Estado y en el ámbito jurisdiccional para que a través de la Fiscalía se pueda evidenciar el cometimiento de algunos otros delitos. Pero a ver, lo que ocurrió el día de ayer es que el presidente Guillermo Lasso legitimó su no presencia, es decir, no tengo por qué ir a la Asamblea, a pesar del exhorto que le hace a la Asamblea, con 82, 88 votos, si no me equivoco, y al mismo tiempo dice que con el informe de la Contraloría sobra y basta, y dice, pueden llenarme de exhortos, pero yo ya no voy a ir. Entonces, en la práctica, mandar a la Contraloría significa que la Contraloría le responda con el mismo documento. Bueno, ahí hay algunas reflexiones. La primera reflexión que tengo, cuando este tema sale a la luz hace un par de meses atrás, resulta que el propio presidente Guillermo Lasso al país le dice, yo no tengo problema en ir a la Asamblea Nacional del Ecuador a presentar todos mis descargos. Esa fue una declaración pública que la recogieron diferentes medios de comunicación, no solo nacionales, sino internacionales. Pero resulta que al final del día, él ahora dice que ya no va a ir a la Asamblea Nacional. Entonces ahí hay una clara contradicción en lo que fue un ofrecimiento público. Yo aquí me llevo siempre de un adagio popular, el que nada debe, nada teme. Seguramente algo tendrá que esconder, por eso no quiere ir a la Asamblea Nacional, pese a que el día de ayer se aprobó una resolución que le exhorta a que vaya a la Asamblea Nacional a decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Yo lamento mucho que el presidente diga una cosa y luego se desdiga, ya se vuelve muy común. Y suena mucho a lo que pasó en el periodo anterior con el presidente Moreno, que era muy similar su comportamiento. Entonces creo que entramos, digamos, en una nueva etapa post-morenismo que es parte de lo mismo. Entonces al final del día
Pero entonces la pregunta que sería cualquier ciudadano por fuera del Ecuador es, ¿qué va a pasar con el presidente Lasso? ¿Queda en la impunidad de eso? Él ha legitimado efectivamente su versión de los hechos de que no tiene plata en el exterior. Y por otro lado, te planteo esto porque justamente el día de ayer, mientras hablaba el presidente de la República, en el Senado estadounidense se abre una investigación, una comparecencia para que el gobernador de Dakota del Sur explique por qué se mantiene esa figura de paraíso fiscal. Bueno, este tema primero aquí en Ecuador no puede quedar en la impunidad. Es más, a través de la resolución de la Asamblea Nacional, lo que se envía también son a las instancias de control. Y si bien es cierto, en Ecuador tenemos un contralor subrogante, un supuesto contralor subrogante, yo tengo ciertos reparos con la autoridad que hoy está al frente de la Contraloría porque fue designada desde la cárcel por el anterior contralor subrogante. Que está preso por actos de corrupción y que fue censurado por la Asamblea Nacional. Yo mismo inicié un juicio político en contra del señor Celi, que terminó censurado. Resulta que ese contralor, que está preso, que está siendo investigado, que fue censurado por la Asamblea Nacional, desde la cárcel, a través de una acción de personal desde la cárcel, le designa a un contralor subrogante del subrogante, figura que no existe en el país. Se viola todo procedimiento legal ahí. Evidentemente, entonces hay un cuestionamiento. Y ese contralor es el que dice que ha hecho un análisis tan rápido y fugaz, que dice que al final del día el presidente Lasso no ha incumplido el pacto ético. Pero además es el contralor que lo legitima a través del señor presidente Guillermo Lasso, cuando se dan un gran abrazo y le da todo el apoyo y le dice, con usted me voy a comunicar diariamente, palabras más, palabras menos, hay una muy buena relación entre los dos. Exactamente, entonces él, claro, llega a rendirle pleitesía al presidente Lasso en un momento determinado, pero yo creo que hay un claro cuestionamiento de ese contralor y de la institucionalidad en un momento determinado, luego de todo lo que nos ha tocado develarle al país con lo que ha significado una de las peores contralorías de la historia de este país. Entonces ahí hay un cuestionamiento. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? En Ecuador, como fue censurado este señor Celi, que era el contralor subrogante, se está llevando adelante un proceso de selección de un nuevo contralor que espero estará los primeros meses del próximo año. A ese contralor hay que pedirle y remitirle todo el expediente que fue analizado por la Asamblea Nacional para que él tenga un pronunciamiento independiente. Con ese pronunciamiento independiente, lo que queda, según el procedimiento, si es que se encuentra un incumplimiento al pacto ético, a la ley que existe en el Ecuador, automáticamente tiene que llevarlo a la Corte Constitucional, que es la máxima instancia en el ámbito jurisdiccional, tendrá que dar un pronunciamiento con respecto a esos hallazgos y remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional. Es decir, este tema no muere aquí. Ya, pero entonces, ¿qué procede? Porque la Asamblea prácticamente cerró, digamos, culminó esta etapa. ¿Los legisladores pueden optar por este pedido, por ejemplo, de ampliación al informe de la Contraloría? Porque he escuchado a dos juristas y he consultado a uno que sabe de temas de la Contraloría y me dice, el Contralor tiene la obligación de explicarle a la Asamblea por qué llegó a esa decisión, por qué llegó a esa conclusión. Efectivamente, es más, este actual supuesto contralor subrogante del subrogante, figura que no existe, está siendo llamado a juicio político por la propia Asamblea Nacional y tendrá que en un momento determinado dar sus explicaciones. Pero en la resolución que se aprueba por parte de la Asamblea Nacional se establece también que estas autoridades de control y en el ámbito jurisdiccional le informarán a la Asamblea Nacional cada mes cuáles son los avances en las investigaciones. Porque una cosa es en el ámbito administrativo a través de la Contraloría con el procedimiento que les acabo de señalar, pero otra cosa es en el ámbito jurisdiccional y ahí la Fiscalía General del Estado también cumple un papel importante. ¿Por qué? Porque se pudieron haber cometido una serie de delitos. El presidente Guillermo Lasso en campaña dijo que no tenía sus bienes, que tenía todos sus bienes en Ecuador, luego dijo que tiene sus bienes fuera del país y en Ecuador, es decir, hay una contradicción que ya es muy común en el presidente Lasso. Pero al final del día, él dice, me deshice de las empresas. Entonces, ¿cómo se deshizo? ¿Las vendió? ¿Las heredó? ¿Cómo se deshizo? Las donó. Entonces, ¿pago impuestos? Ahí puede haber una evasión de impuestos. Claro. Y pero también hay un perjuicio. Señala la Contraloría, además. Porque de lo que leo en el documento, la Contraloría no dice qué pasó con esos bienes, porque él dice ya no tiene bienes, pero la pregunta es qué pasó con esos bienes. Efectivamente. Y no te olvides que los funcionarios públicos aquí en Ecuador, cuando ingresan en el ámbito de la función pública, hacemos una declaración juramentada en el cual establecemos todos nuestros bienes, el detalle de nuestros bienes. E inclusive firmamos una declaración en la cual damos la libertad para que se abran nuestras cuentas.
Entonces ahí puede haber perjurio también, porque si esos bienes no estaban registrados en la declaración que tiene la Contraloría, evidentemente puede haber el cometimiento de otro delito, y eso va en el ámbito jurisdiccional. Es decir, en el tema de Pandora Papers tenemos tela para rato. O sea, esto no termina aquí. A mí me parece que, si bien es cierto, hay una mayoría que le trata de blindar al presidente Lasso, pero al final del día se aprobó un informe, digamos, más o menos malo. Para cerrar solamente esta cosita, porque nos queda unos 2 minutos para terminar este primer bloque, Juan Cristóbal. ¿Cómo se entiende el comportamiento de Pachacuti, que durante todo el tiempo habló en contra de los paraísos fiscales e incluso pidió a su militancia votar dentro de la Asamblea por este informe? Y la otra es de la izquierda democrática, que se autodenomina la izquierda, aunque algunos les llaman derecha democrática ya en broma, y también de algunos legisladores que supuestamente llegaron desde posturas de izquierda que niegan el informe. A mí me parece lamentable lo que estamos viviendo en el Ecuador. En un inicio el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en las urnas a favor de una tendencia de orden progresista, al menos en la Asamblea Nacional. Cerca del 70% de los legisladores estaban desde el centro hacia la izquierda. ¿Qué es lo que constituye, digamos, el bloque en la Asamblea? Que es el bloque mayoritario, digamos, de progresismo. Sí. Resulta que al final del día, parte de ciertas organizaciones políticas como Pachacuti, y debo decir una parte, porque veo que Pachacuti que está dividido en dos. Así es. Una facción muy cercana al gobierno, no sé a cambio de qué, y otra facción que es más cercana, digamos, al movimiento, a la CONAIE, al movimiento indígena, digamos. En el caso de la izquierda democrática yo siempre les he visto muy funcional. Esto ya no es nuevo para el país, por eso algunos lo denominan la derecha democrática. Eso ya no es nuevo porque en el periodo pasado, en el periodo legislativo pasado, que también lo viví, pudimos ver cómo eran muy cómodos, digamos, con el poder de turno y con un modelo neoliberal. Entonces ya no nos asombra mucho, pero al final del día sí hay un claro cuestionamiento y señalamiento a sus actuaciones que son públicas, muy cercanas a un modelo neoliberal y sobre todo blindando ese modelo neoliberal, lo cual es cuestionable bajo todo punto de vista. Hagamos la primera pausa entonces, Juan Cristóbal, para volver, porque efectivamente ya en diciembre estamos casi que obligados a hacer una mirada retrospectiva de lo que ha significado el 2021 para el Ecuador, no solamente en el campo político, que es lamentable en algunos elementos, pero sobre todo en el campo económico y social, donde hay cifras, hay testimonios, hay un drama humano que se vive en las calles cotidianamente, algo que ya no se veía en el Ecuador. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando sobre el Ecuador, sobre lo que implica este año 2021 para los ecuatorianos, y la conversación continúa con Juan Cristóbal Lloret, legislador de la Revolución Ciudadana. Juan Cristóbal, hay unos datos de la realidad. Por ejemplo, el 78% de la población dice que está muy mal que el presidente tenga plata en guaridas fiscales. Su popularidad prácticamente se ha reducido a menos del 30%. Algunos hablan incluso hasta de 25% de popularidad, lo cual quiere decir que 2/3 partes de la ciudadanía no está de acuerdo con él. Y al mismo tiempo los índices económicos, los índices sociales hablan de cosas muy lamentables que prácticamente en el Ecuador no se habían vivido ni siquiera antes de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se explica esto? Mira, yo creo que hubo una expectativa muy alta, inclusive en determinados sectores que apoyaron abiertamente a Guillermo Lasso como presidente de la República los primeros meses. Ajá. Pero yo siento que este es un gobierno que se asemeja mucho al gobierno anterior, al gobierno de Moreno. Yo creo que esa es la continuidad primero de un modelo y segundo de un gobierno que tenía una serie de incoherencias. El nivel de decepción ha llegado, digamos, a tal punto que aquellos sectores que en un momento eran sectores que lo apoyaban y que lo respaldaban abiertamente, hoy tienen ya claros reparos. Hay ciertos sectores como los sectores productivos, empresariales, que se han pronunciado pública y abiertamente contrarios a su propuesta económica. Y teniendo un dato que es muy importante, de una encuesta de perfiles de opinión, de todos quienes votaron por Guillermo Lasso en la segunda vuelta, el 56% dice que no volvería a votar jamás. Efectivamente. Entonces yo creo que las condiciones que tiene, las condiciones políticas que tiene el presidente Lasso son muy complejas.
Pero eso no me preocupa mucho en la medida en la cual veo que tiene otras complicaciones más grandes, que son condiciones sociales que de a poco se van deteriorando también. Y eso es lo que más me preocupa porque de por medio está el bienestar de la gente. Cuando vemos que cerca del 50% de la población está sumida en la pobreza o en la pobreza extrema, yo veo que las condiciones sociales al final del día se van acumulando en una olla de presión porque ya les cargas nuevos impuestos, porque solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Se va acumulando, digamos, una carga muy fuerte. Vemos cómo la economía no se reactiva en la medida en la cual se está reactivando el resto de las economías de América Latina, por ejemplo. Aquí las perspectivas de crecimiento, según el propio presupuesto del presidente Lasso, están alrededor del 2 al 3%. En América Latina el crecimiento podría estar cerca del 6-7%. Entonces todo eso se va acumulando en una olla de presión. Son condiciones sociales muy complejas, muy difíciles. Hay gente que sobrevive con $1.80 al día en la pobreza extrema, o con $2.50 al día en la pobreza. Y el detonante puede ser un detonante social y la única válvula de escape precisamente es ese detonante social que lamentablemente puede ser expresado en las calles del próximo año. ¿Pero por qué se llegó a esto? Porque buena parte de los augurios que se le hacían al Ecuador de parte de la candidatura de Guillermo Lasso, de los primeros mensajes, era más empleo, menos impuestos, apoyo, por ejemplo, a la pequeña industria, a la mediana industria y a los emprendimientos, y hubo ofrecimientos como aquel del 1% a 30 años plazo para los pequeños empresarios. ¿Todo eso dónde quedó? Bueno, yo creo que hay una mezcla de una serie de elementos y de efectos del presidente Lasso, porque en campaña dijo una cosa y en la práctica hace otra cosa totalmente distinta. Se comprometió en una serie de ofrecimientos populares en campaña, pero al final del día no las ha podido plasmar en realidad. Y eso hace que el nivel de apoyo a favor del presidente Lasso decaiga. Algunos ejemplos: ofreció una línea de crédito al 1% para el sector agricultor. Hasta ahora no lo ha podido cumplir. Se comprometió en subir el salario básico en Ecuador, está en $400, se comprometió en subir a $500 en 4 años. En este año ya se habla de incrementar, me parece, $1, $2 en el salario, es decir, no lo va a poder cumplir. Se comprometió en poder tener a los estudiantes, a todos los estudiantes que salgan del bachillerato para poderlos incorporar a las universidades. Sí. Tampoco lo ha podido cumplir. Es más, hay un recorte muy fuerte en el presupuesto para las universidades. Entonces, es contrario a lo que está diciendo. Se comprometió en eliminar un impuesto a los microempresarios, a los más pequeños, sí, que tenían un impuesto del 2% sobre las ventas, cosa que ni los grandes grupos económicos lo tienen, pero a los pequeños sí les colocó. Entonces, este tipo de compromisos que no han sido asumidos con seriedad y que al final del día no se cumplió la palabra del presidente Lasso, hace que su credibilidad se desgaste, su palabra se desgaste, y en términos políticos, digamos, lo que más cuidan los políticos es precisamente eso, su credibilidad, su palabra, porque en un momento determinado eso puede generar condiciones muy complejas, digamos, en el orden político. Pero, Juan Cristóbal, también hay otro elemento que da cuenta de algo que no solamente le corresponde al presidente, y es que del otro lado del campo social, popular, de la izquierda, el progresismo, vemos como un congelamiento, inacción, que no salen a las calles, porque unas medidas de esta naturaleza, como el incremento de los combustibles, en otras épocas convulsionaba el país. Medidas como la aplicación de impuestos convulsionaba a los empresarios. ¿Qué pasa entonces en el sector popular, en el progresismo, que se le ve o atomizado, cooptado o bloqueado? Yo creo que te decía hace un momento, te ponía un ejemplo. Esta es una olla de presión en la cual se va acumulando. Yeah. Va a llegar un momento determinado, si tú cierras la olla de presión y subes el fuego, porque tienes dentro de ese fuego el precio de los combustibles, tienes los impuestos a la clase media, no se quitó los impuestos a los microempresarios. Tienes medicinas en los hospitales públicos. Tienes una crisis sanitaria que se va agudizando, entonces todo eso se va acumulando y vas encendiendo la llama de esa olla de presión. Yeah. Va a llegar un momento dado en el país en el cual esa presión tiene que escapar por algún lado. Y lamentablemente yo creo, lamentablemente digo porque eso siempre termina derivando en graves crisis sociales, con las concernientes víctimas de un momento determinado, como pasó en octubre del 2019 en Ecuador. Ese detonante va a ser un detonante social. Yo creo que lamentablemente es cuestión de tiempo porque no veo correctivos en el gobierno, tampoco veo una
una posibilidad de generar un diálogo abierto y sobre todo de cumplir con algunos ofrecimientos, sobre todo con el sector indígena y con otros sectores sociales. El sector de los sindicatos, de los trabajadores tampoco veo que tienen la apertura. Entonces la única válvula de escape que vas a tener va a ser lamentablemente un detonante social. Así yo lo miro lamentablemente en el 2022. También esa válvula de escape no tiene de dónde recoger, porque buena parte de las encuestas, de los estudios incluso que hacen algunos expertos, dan cuenta de que la gente no cree en los políticos, la gente cree que todos los políticos son corruptos. De hecho, hoy es 9 de diciembre, Día contra la Corrupción, y parecería que eso está muy metido en la conciencia de la gente. ¿Por dónde entonces se va a expresar esa eclosión social? ¿Quién va a capitalizar? No digo por asuntos electorales solamente, sino para poder viabilizar un proyecto de país. Bueno, no te olvides que ahí hay otro factor también, y que lo mencionaste al final, que son asuntos electorales. El próximo año Ecuador va a cumplir digamos, un preámbulo electoral en lo que tiene que ver con las elecciones seccionales. Claro, sí. Muchos se desmarcarán, digamos, de una línea gobiernista, sabiendo que el gobierno está deteriorado, y marcarán su propia pauta, su propia agenda local, en el caso de Guayaquil, Quito, Cuenca, las principales ciudades. Ese es otro factor que hay que analizarlo. Pero si bien es cierto, digamos, el único blindaje que tiene, y no es un blindaje menor, el único blindaje que tiene el gobierno de Lasso es el poder mediático, que ese es uno de los poderes más grandes que tienes aquí en el Ecuador, y seguramente jugará su papel en el 2022. Entonces yo creo que el análisis, si bien es cierto, las condiciones sociales, económicas del país son muy complejas, yo sí creo que va a haber una válvula de escape, y el aliado que encontrará el gobierno será el poder mediático para tratar de sofocar, digamos, ese detonante social. Con la caída de Maguad, con la caída de Lucio Gutiérrez, los medios estaban al lado del poder, en su momento incluso con crisis financiera y bancaria, migración, los medios estaban ahí, igual la gente. La pregunta es, ¿a dónde se conduce esa efervescencia popular? Bueno, ahí yo creo que la izquierda tiene un reto enorme, el progresismo tiene un reto enorme. Y quizás yo siento, y haciendo una propia autocrítica, a algunos compañeros no les sonará bien esto, pero siento que le dejamos de hablar a la gente. El progresismo, la izquierda dejó de sintonizarse con las necesidades de la gente, y entramos a la disputa política, a la disputa por el poder, a la disputa política, a la desesperación de poder ir o ser el legítimo contendor del presidente Lasso, pero nos olvidamos de hablarle a la gente, de poder sintonizarnos con sus necesidades. Y quizás ese es el reto de la izquierda, del progresismo y de nuestra organización política, de UNES, tener la capacidad de volverte a reencontrar, de volver a hablar a la gente, de poder empezar a construir, digamos, nuevos sueños, nuevos anhelos, una nueva propuesta que pueda catalizar, digamos, todo ese descontento, que pueda catapultar ese descontento y poderlo trasladar en una propuesta. Pero para hacer la última pregunta entonces, Juan Cristóbal, a propósito de lo que mencionas, parecería que la Revolución Ciudadana sin Correa no es igual. Sin Rafael Correa en el Ecuador pierde, digamos, cohesión, fuerza política, fuerza electoral. Las elecciones pasadas fueron un termómetro también sobre eso. ¿Crees que efectivamente pesa mucho la ausencia? Y si es así, ¿qué hacer? Sin duda, sin duda. O sea, el liderazgo que tiene el presidente Correa es inigualable. O sea, nadie va a poder lograr igualar ese liderazgo, esa posibilidad de llegar a las masas. No he visto, al menos al interior de la Revolución Ciudadana, la posibilidad de encontrar ese reemplazo. No es fácil hacerlo. Sin embargo, yo creo que el reto que tenemos por delante es precisamente generar un gran proceso social, nuevamente empezar a hablarle a la gente, porque seguimos en el discurso político, seguimos en la burbuja de Twitter, seguimos en la burbuja de la confrontación, de la pelea política, y eso a la gente, como tú bien dice, los políticos en un momento determinado no son bien vistos en el Ecuador precisamente porque no estamos conectados y enganchados con ese sentir popular. Ese es uno de los retos que tiene UNES en este momento, cómo reinventarse con su líder fuera, cómo lograr generar nuevamente esa conexión con los sectores sociales, populares, con esas demandas sociales. Y quizás ese es el reto que tenemos por delante los políticos en general. Yo no puedo ver, digamos, un proceso de la Revolución Ciudadana con nuestro líder afuera, es muy difícil, es muy complejo. Habrá que buscar los mecanismos, digamos, ya lo hicimos en los momentos más duros, más difíciles con el gobierno de Moreno, con nuestro líder fuera.
logramos darle vuelta, digamos, en el ámbito electoral y en el ámbito político. Casi ganamos las elecciones en este año, en el 2021. Nos faltó un poquito, digamos. Entonces, yo sí creo que hay mecanismos, hay formas, pero siento que de alguna u otra manera, la izquierda, el progresismo, la revolución ciudadana, está muy concentrado en otros temas que están fuera de la burbuja de la burbuja social. Estás metido en una burbuja de Twitter, en una burbuja de la disputa, y eso es lo peor que nos puede pasar en este momento cuando vemos que las necesidades son otras y son necesidades de carácter social. Ese es el reto que tenemos por nosotros. Son mucho más agudas. Gracias, Juan Cristóbal, muy amable por venir y compartir con nosotros este espacio de reflexión a propósito de lo que ocurre en el Ecuador y lo que pasó, que efectivamente desde el periodismo insistimos, si la investigación de 600 periodistas no dio como resultado al menos una explicación del presidente Guillermo Lasso, parecería que, bueno, hay que esperar ahora porque otros espacios puedan hacer ese trabajo. Nos despedimos, cuídense mucho, que pasen bien, chao, chao.